Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy viajaremos en el tiempo para descubrir la vida de uno de los santos más queridos y venerados del mundo cristiano, San Antonio de Padua. Aunque lo conocemos por el nombre de una ciudad italiana, nuestra historia comienza en otro lugar, en la vibrante Lisboa de finales del siglo XII. Imaginen las calles bulliciosas de Lisboa en el año 1195. Una ciudad de comerciantes, marineros y nobles, con sus murallas antiguas y el aroma del mar flotando en el aire. En este escenario, en el seno de una familia noble y adinerada, nació un niño al que llamaron Fernando de Valois. Desde pequeño, Fernando mostró una inteligencia brillante y una profunda piedad que lo distinguían de los demás niños de su edad. Su familia, como era costumbre, lo educó en las mejores escuelas, esperando que siguiera una carrera de prestigio. Fernando fue enviado a la escuela de la Catedral de Lisboa, donde destacó rápidamente en sus estudios. Pero mientras sus compañeros soñaban con la gloria mundana, el corazón de Fernando anhelaba algo más profundo. Se sentía llamado a una vida de entrega total a Dios. A los 15 años, tomó una decisión que sorprendió a su familia y amigos. Ingresó en el monasterio de San Vicente de Fora, de los canónigos regulares de San Agustín. Allí, rodeado de libros y oración, Fernando se sumergió en el estudio de las Sagradas Escrituras y los escritos de los padres de la Iglesia. Su sed de conocimiento era insaciable y su memoria, prodigiosa. Sin embargo, la vida en el monasterio de Lisboa no le ofrecía la paz que buscaba. Las constantes visitas de familiares y amigos lo distraían de su propósito espiritual. Por eso, solicitó ser trasladado a un lugar más apartado. Su petición fue concedida y fue enviado al monasterio de Santa Cruz en Coimbra, que en aquel entonces era la capital de Portugal y un importante centro de saber. En la tranquilidad de Coimbra, Fernando pasó casi 10 años dedicándose por completo al estudio y la oración. Se convirtió en un teólogo excepcional, con un conocimiento de la Biblia tan profundo que parecía tenerla memorizada por completo. Su fama de sabio y hombre de Dios comenzó a extenderse. Fue durante su estancia en Coimbra cuando un acontecimiento cambiaría su vida para siempre. Por la ciudad pasaron unos frailes franciscanos, seguidores de un nuevo y radical movimiento fundado por Francisco de Asís. Eran hombres pobres, vestidos con túnicas sencillas, que vivían de la caridad y predicaban el Evangelio con una alegría contagiosa. Fernando quedó fascinado por su sencillez y su entrega absoluta. Poco después, llegaron a Coimbra los cuerpos de 5 de estos frailes, que habían sido martirizados en Marruecos mientras intentaban predicar a los musulmanes. Sus reliquias fueron recibidas con gran veneración. Al ver el heroísmo de aquellos mártires, Fernando sintió un llamado irresistible. Ya no le bastaba con la vida segura y estudiosa del monasterio. Anhelaba entregar su vida por Cristo de la forma más radical posible, incluso hasta el martirio. Con una determinación inquebrantable, Fernando pidió permiso para dejar la orden agustina y unirse a los frailes franciscanos. No fue una decisión fácil, pero su deseo era tan ardiente que finalmente se lo concedieron. Al vestir el humilde hábito franciscano, dejó atrás su antiguo nombre, Fernando, y tomó uno nuevo, Antonio, en honor a San Antonio Abad, a quien estaba dedicada la ermita donde vivían los frailes. Con el corazón lleno de celo misionero, el ahora fray Antonio zarpó hacia Marruecos, dispuesto a seguir los pasos de los mártires. Sin embargo, los planes de Dios para él eran diferentes. Apenas llegó a África, cayó gravemente enfermo. Durante semanas luchó contra una fiebre que lo dejó sin fuerzas. Comprendió con humildad que el martirio que anhelaba no sería su camino. Resignado, decidió regresar a Portugal para recuperarse. Pero una vez más, el destino, o mejor dicho, la providencia divina, intervino. Una violenta tempestad desvió su barco de su ruta. En lugar de llevarlo de vuelta a las costas de Portugal, los vientos lo empujaron a través del Mediterráneo hasta que naufragó cerca de la isla de Sicilia, en Italia. Antonio, junto con otros frailes, fue acogido por los franciscanos locales. Así,
sin haberlo planeado, el joven fraile portugués llegó a la tierra que marcaría su ministerio y le daría el nombre por el que hoy es conocido. Una vez recuperado, Antonio viajó a Asís para asistir a un gran encuentro de frailes franciscanos, conocido como el Capítulo de las Esteras. Allí, entre miles de frailes, Antonio pasó completamente desapercibido. Era un extranjero, de apariencia frágil por su enfermedad, y nadie conocía su extraordinaria formación teológica. Con su característica humildad, no dijo nada de sus conocimientos y se ofreció para las tareas más sencillas. Al terminar el capítulo, todos los frailes fueron asignados a diferentes provincias. Antonio, sin embargo, se quedó solo, sin un destino claro. Un provincial de la región de la Romaña, llamado Fray Graciano, se compadeció de él y se ofreció a llevarlo consigo. Le preguntó si sabía celebrar misa, y Antonio humildemente respondió que sí. Así fue como lo enviaron a una pequeña y remota ermita cerca de Forlì, en el norte de Italia, para servir como capellán de un pequeño grupo de frailes ermitaños. Allí, en el silencio y el aislamiento de la ermita de Montepaolo, Antonio vivió felizmente, dedicándose a la oración, la penitencia y los trabajos más humildes. Barría los suelos, lavaba los platos y pasaba horas en contemplación. Nadie sospechaba que aquel fraile silencioso y servicial era uno de los hombres más instruidos de su tiempo. Pero el plan de Dios estaba a punto de revelarse de una manera inesperada. Un día, en la ciudad de Forlì, iba a tener lugar una ordenación de sacerdotes. Habían sido invitados frailes dominicos y franciscanos. Por alguna razón, el predicador que debía dar el sermón no se presentó. El superior local, en apuros, pidió a los dominicos, famosos por su elocuencia, que alguno de ellos predicara. Pero todos se excusaron, diciendo que no estaban preparados. En un acto de desesperación, el superior se volvió hacia los franciscanos y le ordenó a Fray Antonio, que estaba allí presente, que subiera al púlpito y dijera lo que el Espíritu Santo le inspirase. Con obediencia y humildad, Antonio subió. Al principio, habló con sencillez y timidez. Pero a medida que avanzaba, su voz se llenó de fuerza y pasión. Las palabras fluían de su boca con una claridad, una profundidad y un fuego que dejaron a todos atónitos. Citaba las escrituras de memoria, explicaba los misterios más profundos de la fe con una lógica impecable y un fervor que conmovía los corazones. Los presentes, desde los más sabios teólogos hasta la gente más sencilla, quedaron cautivados. Habían descubierto un tesoro escondido. La noticia de su increíble talento para la predicación llegó hasta el propio San Francisco de Asís. Francisco, que a veces desconfiaba de los estudios por temor a que apagaran el espíritu de pobreza y humildad, vio en Antonio la combinación perfecta de sabiduría y santidad. Le escribió una carta breve pero significativa, dándole permiso para enseñar teología a los frailes, con la condición de que el estudio no apague el espíritu de la santa oración y devoción. A partir de ese momento, la vida de San Antonio se transformó en un torbellino de actividad apostólica. Recorrió el norte de Italia y el sur de Francia, predicando incansablemente. Las multitudes acudían a escucharlo. Las iglesias se quedaban pequeñas y a menudo tenía que predicar en las plazas públicas. Su palabra era poderosa, capaz de convertir a los pecadores más endurecidos y de refutar con claridad las herejías que se extendían en aquella época, como la de los cátaros. Su elocuencia era tal que se le conoció como el martillo de los herejes. Pero su predicación no solo se basaba en la sabiduría, sino también en el poder de los milagros. Las crónicas de la época están llenas de relatos asombrosos. Se cuenta que una vez, en Rimini, los herejes se negaron a escucharlo. Antonio fue entonces a la orilla del mar y comenzó a predicar a los peces. Milagrosamente, una multitud de peces asomó sus cabezas fuera del agua para escucharlo, un espectáculo que convirtió a muchos de los que lo presenciaron. Otro famoso milagro es el de la mula. Un hombre que no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía retó a Antonio. Le dijo que si su mula, después de pasar 3 días sin comer,
Prefería arrodillarse ante la hostia consagrada en lugar de comer el forraje que le ofrecería, entonces creería. Antonio aceptó el desafío. Al tercer día, el hombre trajo su mula hambrienta a la plaza. Por un lado, le ofrecieron un montón de avena fresca. Por el otro, Antonio sostenía el Santísimo Sacramento. Para asombro de todos, la mula ignoró la comida y se arrodilló reverentemente ante la Eucaristía. Pero quizás el milagro por el que es más conocido hoy en día es el de encontrar objetos perdidos. La tradición cuenta que un novicio se fue del convento llevándose un valioso libro de salmos que Antonio usaba. Antonio oró para recuperar su libro. Poco después, el novicio no solo regresó y devolvió el libro, sino que también se arrepintió y se reincorporó a la orden. A raíz de esta historia, millones de personas en todo el mundo invocan a San Antonio cuando pierden algo, con la fe de que su intercesión les ayudará a encontrarlo. Después de años de predicación agotadora, la salud de Antonio, siempre frágil, comenzó a deteriorarse. Se retiró a un convento en Camposampiero, cerca de Padua, la ciudad que había adoptado como su hogar espiritual. Sintiendo que su fin estaba cerca, pidió ser llevado de vuelta a Padua para morir allí. Sin embargo, no logró llegar. Sus fuerzas lo abandonaron en el camino, en un pequeño convento en Arsella. Allí, el 13 de junio de 1231, con tan solo 36 años, San Antonio de Padua entregó su alma a Dios. Sus últimas palabras fueron: «Veo a mi Señor». Su muerte causó una inmensa conmoción. Inmediatamente, la gente comenzó a aclamarlo como santo. Los milagros atribuidos a su intercesión se multiplicaron de tal manera que el proceso de canonización fue increíblemente rápido. Menos de un año después de su muerte, el Papa Gregorio IX lo declaró oficialmente santo. Hoy, la Basílica de Padua que alberga sus reliquias es uno de los santuarios más visitados del mundo. Peregrinos de todos los rincones acuden a él en busca de consuelo, ayuda y esperanza. San Antonio de Padua, el joven noble de Lisboa que renunció a todo por Cristo, el predicador ardiente, el teólogo brillante y el amigo de los pobres, sigue vivo en el corazón de la Iglesia, recordándonos el poder de una fe vivida con humildad, sabiduría y un amor sin límites. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de un santo extraordinario. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.